la director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, vino para acá. Así tal cual lo tenemos presencial nuevamente. Seria esta cosa, ya es. Y tenemos tiempo, Marco. ¿Qué pasó, man? Oye, lo que pasa es que la última cuenta es bien interesante porque estamos 165 días de la elección. De repente se nos pasa ese detalle, ¿no? Y estamos a 78 días de que conozcamos quiénes son los candidatos que van a estar en el voto. Recordemos que el 18 de agosto es el plazo para inscribir candidatos presidenciales y al Congreso. Por lo tanto, esas dos fechas nos dan el contexto electoral en que hoy día se dio a conocer ayer la cuenta pública del presidente. Una cuenta que yo caracterizaría por dos conceptos: un relato de contención y de reposicionamiento, ¿no? En el sentido de que este gobierno, recordemos que se quedó muy tempranamente sin un proyecto de gobierno, a los 6 meses de instalado perdió el plebiscito constituyente del 4 de septiembre, por lo tanto fue una derrota política, pero también simbólica, porque su programa de gobierno, su proyecto estaba muy vinculado a un cambio de la Constitución. Entonces, lo que hizo el presidente fue contener de alguna manera esa sensación que hubo de los primeros, una parte de su gobierno de derrota. Hizo una mención de eso, ¿no, Marco? Hizo una mención. Lo puso en perspectiva, hizo que se habían demorado en ajustarse al hecho de que eran minoría, y luego el balde de agua fría del 4 de septiembre, el plebiscito de salida. Claro, partió justamente, hizo como una introducción, ¿no es cierto?, Exacto, antes de dar a conocer esta cuenta. Entonces, por eso decía mucho de contener y de reposicionar, instalar un discurso centrado en la gestión, en lo que se ha hecho, ¿no?, que suelen hacer los mandatarios. Y yo diría que desde el punto de vista de la estructura de la cuenta, es decir, cómo la cuenta fue, los puntos positivos, diría que hubo un marco narrativo claro. O sea, habló de 4 seguridades, o sea, armó quienes no vieron o quienes no escucharon la cuenta, hubo cuatro seguridades, ¿no es cierto? Fue el esquema que utilizó, por eso hablamos de marco narrativo que usó para hacer su cuenta. Un reconocimiento, como tú decías, al realismo político, es decir, el gobierno, esta cosa de otra cosa es con guitarra, ¿no es cierto?, tenía que ver con eso. O sea, al final del día la única verdad es la realidad, y lo que el gobierno tuvo que hacer fue gobernar el país que le tocó, no el que ellos querían gobernar. Tuvimos que hacer una nueva síntesis. Exactamente, eso es. Claro, tuvimos que hacer, oye, estos problemas tienes, seguridad, orden público, hazte cargo de eso, no de los temas que a ti te gustaría gobernar, y eso por lo tanto fue un segundo elemento importante. Yo creo que en tercer lugar diríamos que hubo un énfasis en la seguridad ciudadana. La primera seguridad parte su discurso hablando de este tema. Eran las 3 seguridades, seguridad ciudadana, social y económica. Exacto. Y desarrollo sostenible. Y parte con la de seguridad ciudadana, o sea, un discurso que pone el foco, el punto de inicio en este tema, que es un problema que tenemos en Chile. La crisis de seguridad es una crisis para la cual este gobierno no estaba preparado, no estaba dentro de su programa de gobierno, y tuvo que hacerse cargo, ha tenido que hacerse cargo de la crisis de seguridad, y por eso que es un aspecto importante. Luego hace un balance, una defensa del avance en reformas sociales, el copago cero, las 40 horas, ¿no es cierto?, de alguna manera la reforma a las pensiones, que fue aprobada durante su gobierno, y por último un llamado a defender la democracia en medio de este clima de polarización, ¿no es cierto? Habló 4 o 5 veces, utilizó el concepto de gobernabilidad, ¿no?, en el sentido de que es la herramienta que se requiere para buscar acuerdos y entendimiento, especialmente cuando tú tienes un gobierno no tienes mayorías para gobernar, como le pasa a este gobierno y como le pasa a todos los gobiernos desde los últimos 16 años, donde salvo un periodo muy cortito de Michelle Bachelet II, siempre hemos tenido dificultad para tener mayorías para gobernar. Pero hubo también puntos débiles o ausencias, yo diría, relevantes, ¿no? Por ejemplo, una ausencia de una autocrítica clara. Yo eché en falta que no hubo una mención directa a los errores del gobierno, al desgaste de figuras claves, ¿no? Recordemos que tuvo pérdidas importantes de su gobierno, el jefe de gabinete muy cercano al presidente, algunos ministros como Giorgio Jackson no tuvieron que abandonar el gabinete, el caso de Crispi, Manuel Monsalve, la ministra del Interior. Entonces, Isquia Siche, justamente. Entonces, eché en falta esa ausencia de autocrítica, un escaso, en segundo lugar, yo diría, capacidad de movilizar emocionalmente. Creo que a esta cuenta le faltó épica.
¿no? Muy formal, quizás. Claro, ¿no? salvo el guiño al tema de la reconversión de Punta Peuco que ustedes entrevistaban antes al ministro Gajardo, que es una señal simbólica, porque lo explicó el ministro Gajardo recién, ¿no es cierto? O sea, aquí lo que estamos reconvirtiendo un penal no se está cerrando, ¿no? Pero fue una señal simbólica, lo mismo respecto del aborto legal de las 14 semanas y el duro cuestionamiento que hizo al gobierno de Israel, no al Estado ni al pueblo de Israel, hizo la diferencia importante, pero yo encuentro que le faltó épica, y le faltó épica porque, como les decía, hubo contención, ¿no? Hubo un intento de no caer ¿cómo se llama?, en electoralismo que se le podría haber acusado. Incluso comentábamos recién que cuando ustedes mostraron en las imágenes por Bio TV, de que cuando saluda a Winter, el diputado Winter, que estaba en la comisión ahí, fue un saludo formal. Muy formal, no fue un efusivo, como suele ser el presidente Gabriel. Fue con Bachelet. Como fue con Bachelet. Bachelet no fue, porque Bachelet no es candidata. Entonces, de alguna manera, eso explica estos elementos. Y lo tercero que yo creo en términos de ausencia, fíjate, me llamó la atención la dificultad para proyectar un futuro político, ¿no? A pesar del esfuerzo, no logró instalar con claridad la continuidad programática, ¿no? Ni siquiera su liderazgo futuro. Ojo con eso, ¿no? Porque uno hubiera esperado una mayor proyección de eso y como que se genera un vacío, ¿no? Por eso que muchos dicen, bueno, aquí faltaron los guiños al oficialismo. Recordemos que en 28 días más hay una elección primaria de este bloque, ¿no es cierto?, donde van a elegir un candidato, una candidata presidencial. Ahí están mostrando en Bio TV el saludo con Winter, sí. Formal, vamos a decirlo así. No frío, pero formal, como correspondía, ¿no es cierto?, un acto republicano. Entonces, yo diría que esos elementos tuvieron presente. Me faltó también el que hubiera hecho un comentario más expreso sobre el tema de los casos, convenios, fundaciones, Procultura. Habló de licencias, de las licencias sí habló, pero no habló del convenio de fundaciones, que ha sido una cuestión que ha golpeado fuertemente, ¿no es cierto?, a este gobierno en una cuestión que era muy importante para ellos, como era venir a cambiar la política. Y evidentemente hay también promesas que aún no logran cuajar, todo lo que tiene que ver con la concreción legislativa, lo que queda del resto del mandato. Quedan 9 meses, pero son 9 meses medio mentirosos, porque está enero y febrero, y ya vamos en 7. Y las elecciones, medio, claro, y te van quedando 6, y el ciclo electoral que parte con fuerza hoy día, porque podríamos decir que ayer se acabó la era Boric, y lo que estamos hablando a partir de hoy día lunes, es sobre quién va a ser el presidente o presidenta de Chile, quiénes van a ser los parlamentarios. La conversación va a ser sobre eso. Por eso es que probablemente tenga poca capacidad de llevar adelante iniciativas en los próximos meses que le quedan, que requieran tramitación legislativa. Lo que se hablaba del aborto también. Claro, en la encuesta CADEM, por ejemplo, mostraba que las cosas que la gente más aprobaban era la extensión de la línea de metro, ¿no? El 87%, muy práctico. Sí. El tema de la sala cuna, ¿no? También, el tema de la fertilidad asistida, ¿no? También tiene mucho interés. El tema del trabajo para mujeres y jóvenes, ¿no es cierto? O sea, esas son las cuestiones que son las que probablemente el gobierno tendría que prestar atención, pero como tú decías, Loreto, probablemente el tema del aborto legal en 14 semanas, ayer lo decía el senador Flores, presidente de la Comisión de Salud, quizá ni siquiera pase la primera barrera, que es la idea de legislar, ¿no? Podría caerse incluso en esa etapa. Estamos con Marco Moreno acá analizando todo lo que es la cuenta pública, y bueno, también con Marco Moreno vamos a analizar también, vamos a seguir hablando de los puntos, ¿no?, del mensaje, de varias lecturas que se están haciendo, pero justamente se está inscribiendo una candidatura a esta hora. Hacemos a Rodrigo que se va a mantener ahí. Lo hemos comentado, Marco, también. Nosotros llevamos la cuenta de cuántas independientes están inscritos en el CERVEL para juntar los patrocinios, incluido Marco Enrique Minami, Harold Mainicos, en fin. Hasta anoche, que la última vez que lo vimos, 472 personas. Que están buscando patrocinio para ser candidato independiente. No sé en qué nivel de seriedad cada uno de los 472, pero ahí es el dato. Pero mira, lo que veíamos recién era lo que comentábamos un poquito antes. Al día siguiente la cuenta pública, digamos. Parte de la carrera presidencial. Se acabó, digamos, el ciclo, yo creo, Boric, lo comentábamos con Álvaro entre medio. Hubo un intento de reposicionar su liderazgo, ¿no?,
en clave de gobernabilidad, porque él lo decía ayer, decía, si nosotros no hubiéramos gobernado, se hubiera podido haber hecho esto, y gritaba la gente, no, esto otro, no. Otro gobierno habría podido, francamente, creo que no dijo. Claro, entonces hay un intento de demostrar liderazgo en clave de gobernabilidad, o sea, de que este gobierno, con todos los problemas que tuvo, pudo hacer estas cosas porque había un mayor nivel de consenso y acuerdo. Pero evidentemente eso terminó ayer. Hoy día estamos viendo la inscripción de la candidatura presidencial de Evelyn Matei muy temprano. Recordemos que el 18 de agosto es el plazo final, en 78 días más, para inscribir candidaturas presidenciales. Esto es una señal, evidentemente. Mientras tanto, José Antonio Kast está en Europa, en Hungría, ¿no es cierto?, conversando con Orbán o con gente cercana a ese gobierno de mano dura en este país de Europa Oriental, y de alguna manera entonces ella es la que está aquí en Chile enfrentando los problemas, y esa es la señal que se está dando, ¿no? Y justamente después de la cuenta pública, justamente el marco de la, y hacía el punto Rodrigo Pino también, y la propaganda es para las primarias, entonces también había que tener un cuidado con eso. Y volviendo al tema de la cuenta pública ayer, Marco, ¿te sorprendió algo? Y te lo linkeo de inmediato a otra como analista también. ¿En las cuentas públicas hay que sorprender? Bueno, cuando son las cuentas antes de la última, cuando tú en los primeros 3 años lo que buscas, claro, es hacer anuncios respecto de cosas que vas a hacer hacia adelante. Pero la última cuenta, como esta de ayer, ¿no es cierto?, suelen ser en todos los mandatos, ¿no es cierto?, más bien balances de lo que tú has hecho, de lo que ha sido tu gestión, recuento, ¿no es cierto?, mostrar... O empezar la despedida. Empezar la despedida, pensar en tu legado, ¿no?, en lo que vas a dejar, y por eso que desde ese punto de vista fue una cuenta bien construida, ¿no? Y esto último que mencionábamos sobre la capacidad de hacer cosas en un contexto de incertidumbre, esta idea de las seguridades, ¿no es cierto?, las seguridades que el Estado, ¿no es cierto?, es quien te puede proteger frente a un mundo de incertidumbre en lo que tiene que ver con los temas de seguridad, en lo económico social y en los temas que tienen que ver con la política. Entonces, el Estado, y nosotros pudimos administrar al Estado, dijo el presidente ayer, con las dificultades del realismo político que mencionábamos antes, pudimos hacer cosas que en otras circunstancias o probablemente otro gobierno no las hubiera podido hacer, o quizás uno que venga de un color político distinto tampoco podría eventualmente, ¿no? Hay audacia en materia económica también de decir, en esta me la pueden cobrar la palabra, cóbrenmela nomás. Sí, ahí hizo un punto, ¿no? En relación, y porque tenía estudiado los datos, que sé yo, tenía muy claro eso. Pero la gente, insisto, que pudo escuchar la cuenta, se queda con estas cuestiones que lograron mayor conexión ciudadana. La extensión del metro, claro. El tema de la sala cuna, fertilización asistida, son las cosas que le hacen sentido a la gente, más que Punta Peuco, el cambio de la reconversión de Punta Peuco, más que el tema del aborto legal en 14 semanas, más que la dureza para cuestionar al gobierno de Israel. Sí. Te preguntaba, además de lo de la sorpresa, porque también, como en todas las cuentas públicas, lo hemos comentado acá, no hay discurso que deje satisfecho a la oposición. Siempre van a haber críticas, lo fue ahora, lo han sido en todas las cuentas públicas, independiente del gobierno también. Comunicacionalmente también hay un juego ahí, me imagino, ¿no? Claro, es un libreto aprendido el de las oposiciones, no solamente esta. Todas las oposiciones lo que hacen es de alguna manera decir el gobierno no cumplió en esto, o lo que está diciendo no tiene ninguna posibilidad de llevarse adelante. Es lo que intentan hacer las oposiciones. Ayer hubo alguna situación ahí en el Congreso, salieron algunos parlamentarios, Kaiser con el tema del aborto, respecto al tema de Israel también hubo ahí algunas banderas que se estaban mostrando, pero no fue distinto a lo que hemos visto en otras cuentas, los pañuelos verdes cuando se planteó el tema del aborto legal en 14 semanas, de alguna manera dan cuenta de ese contexto que es muy natural en las cuentas. Yo encontré eso sí que en la transmisión que se llevó adelante por parte de la transmisión oficial, hubo muchos tiros de cámara centrados en el tecnicismo, mucho centrado en el presidente, pero no veíamos lo que pasaba un poco alrededor, ¿no? Que es lo interesante. Bueno, es parte del intento. Sí, por eso te decía, o sea, eso es lo que uno no logra ver, porque lo que está viendo en la transmisión oficial es la cuenta o la imagen oficial que transmite, ¿no es cierto?, el gobierno. Cuando se pelean el micrófono generalmente para decir algo sobre la cuenta pública, ayer pasó que hubo una persona que además es candidata en las primarias que prefirió no decir nada. Claro. Es curioso. Carolina Toá.
porque de alguna manera lo que no... Va a adelantar un poco el tono de la discusión en relación a este gobierno, o a los logros, o los fracasos de este gobierno en el contexto de la primaria, ¿no? Recordemos que ella y Janet Jara en menor medida han tomado distancia del gobierno, Los ¿no? exministras de este gobierno. Las dos, claro. El único que se mantiene firme fue el que tuvo el saludo ahí con el presidente Gonzalo Winter en su calidad... De hecho, Jara y Toá no fueron. Ayer no les correspondía ir, salvo que hubieran sido invitadas, pero en el caso de Winter y Mulet sí estaban en su condición de parlamentario. Tenían que estar en la cuenta pública, es un acto oficial, ¿no? Sí, es como cuando hacen los goles al ex equipo, que no los celebra. Claro. Y que pides perdón. Exacto. Bueno, eso probablemente vamos a ver. Yo creo que esto marca un punto de quiebre probablemente, y por eso que el presidente no dio mucho material en la cuenta también ayer para que no se le criticara excesivamente por esto. ¿O es desmarque derechamente? Yo creo que hay un componente que tiene que ver con eso, porque recordemos que Carolina Toá, especialmente ella tiene que ir a buscar un electorado no militante, más bien de centro, más bien moderado, ¿no es cierto?, para llevarlo a votar a las primarias, ¿no es cierto?, y no quedarse solo con el voto de los militantes, porque ahí la tiene difícil, porque el Partido Comunista tiene una base militante capaz de movilizar bastante más importante. Recordemos que Jadwe sacó 650.000 votos, luego en el Consejo Constitucional, una convencional que ellos, una consejera al Consejo Constitucional sacó, de apellido Araya, sacó 450.000 votos, la senadora Pascual hace 4 años atrás sacó 150.000 votos. O sea, el PC tiene capacidad de movilizar votos, lo mismo que el Frente Amplio. Por lo tanto, Toá tiene que buscar ese voto moderado, ese voto de centro, como se dice en Chile, ¿no es cierto? ¿Tan entusiasmados los votos de centro moderados por ir a una primaria con Toá, Winter, Jara y Mulet? Esa es la gran pregunta, porque todavía no tiene tracción esta primaria. Empezó la campaña el viernes 30, el día 11 empieza la franja. Bueno, en primera vuelta vaya a tener que hacer eso, digamos, pero no sé si en primaria. Bueno, las primarias en Chile no han tenido, están en un rango medio a nivel comparado, a nivel entre el 20 y el 30% de participación. Recordemos que la primaria pasada, hace 4 años atrás, votó el 21% del padrón, el 21%. Mira. Eso fue, y son voluntarias, como Loreto ha dicho muchas veces, voto voluntario. Este sábado salen los vocales que son obligatorios. Y vamos a estar los recordando. militantes o afiliados de los partidos que participan en las primarias no pueden ir otros militantes de los otros partidos que están fuera. Participan. Aprovechándote, Marco Moreno, acá en el estudio, ¿qué tal si hacemos la pregunta con Marco? Joaquito. Yo me expreso en el Expreso. Bueno, cuéntenos, pues, acá en este espacio, Marco, tú sabes, para invitar a los auditores a que compartan con nosotros con mensajes de audio, ¿qué estaba esperando escuchar? ¿Qué le gustaría escuchar en una cuenta pública? ¿Qué escuchó y le gustó? ¿Qué escuchó y no le gustó? Por ejemplo. ¿Qué no escuchó ¿Y lo echó de menos? y lo echó de menos? Chapo. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Muy larga, muy corta? ¿Qué anuncio a lo mejor estaba esperando o qué anuncio le gustaría que dieran en alguna cuenta pública? ¿Se acuerda que antes era el 21 de mayo? Sí, pues, hasta hace no tanto. Sí, 3 años. 3 años, claro. Y además ha caído el 1 de junio, que ahora fue domingo, pero cuando caía en la semana, ahí sí que... Claro. Fue viábil, pues. Entonces, como que no... El proyecto de fertilización asistida. Eso fue muy celebrado, sí. 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 Pues, Hay varias familias se que lo puede estaban leer en esperando. clave, ¿no? Baja natalidad, baja tasa de fertilidad en nuestro país. ¿Qué hacemos por aquellos que queriendo ser papás, mamás, no pueden por... Claro, que porque tiene son que ver caros. también en línea, son súper distintas las dos demandas, pero si estás legislando por el tema del aborto, y lo decía también el Contraste. presidente, quienes queriendo ser padres no lo han logrado y hay una demanda, además cantidad de tiempo, cantidad de recursos y varias familias estaban demandando eso. Así que ese anuncio, estamos seguros que muchas personas lo estaban buscando. Como ese, que lo querían escuchar. ¿Qué otros anuncios quería escuchar o qué escuchó y le gustó? Más 569-9200-7888. Lo que decía Marco, que los anuncios más concretos, el tema del metro y otros temas que impactan sí o sí en la calidad de vida a diario de las personas, también usualmente son los que son más celebrados. Bueno, envíenos un mensaje de audio al WhatsApp al más 569-9200-7888. Los queremos escuchar. Y aprovechamos de despedirnos de nuestro querido Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, que ya incluso